La hiperactividad es un trastorno netamente neurobiológico, ¿no? En la que hay un déficit de neurotransmisores en la dopamina y la noradrenalina, que son mediadores para ciertas funciones ejecutivas del cerebro, como por ejemplo la organización, la planificación, el mantenimiento de atención, la autorregulación, la gestión de memoria. ¿No? Entender que cuando un niño nace... Solo un detalle. ¿Qué significa? ¿Que a los niños les falta algo? ¿Les sobra algo? ¿Que hay que manejarlos? ¿Hay que darles una terapia? Hay un desequilibrio. Y químico. Okay. Y para ello necesitamos de 2 tratamientos. Pues hay que entender también que el niño hiperactivo nace y muere hiperactivo, a pesar que en el transcurso de su vida pueda llevar un tratamiento. Va a ser hasta el final de su vida hiperactivo. Para ello hay que seguir un tratamiento, ¿no?, farmacológico y psicológico, porque también toma los aspectos de la vida conductual del ser humano y emocional, ¿no? Entonces, es básico y se sugiere que hay que detenerse a observar la frecuencia, la intensidad, ¿no?, y la duración de esa hiperactividad. Si es alta la frecuencia, si la intensidad es alta y la duración es más de 6 meses, entonces ya hay que tratar de buscar un apoyo profesional, ya sea psicológico, psiquiátrico, neurológico o neuropediátrica. Pienso que este problema es mucho más serio de lo que nosotros pensamos y no es tan fácil el diagnóstico que los profesores digan, no, llévenlo al psicólogo, llévenlo al psiquiatra y que tome tal o cual medicina porque tiene tal característica, porque eso es lo más preocupante, porque son personas profesionales dentro de un área educativa, no dentro del área de la psicología ni de la psiquiatría, porque inclusive ya van recomendando la Ritalina y sabe Dios qué más. Y uno se queda sorprendido porque además que hay algo que es mucho más complejo, y Jenny, tú me puedes aseverar, cuando los padres llegan a hablar con un profesor y de pronto se encuentran con un diagnóstico y los padres infelizmente lo creen a pie juntillas de que es así. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación, no? Bueno, sí, incluso el colegio a veces hasta exige, ¿no? Si no le trae de repente el comprobante, si no le trae la receta del médico, incluso hasta pueden pedir que condicionen las matrículas, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Y eso es permitido? En realidad no, pues, depende del padre también qué tanto esté tan interesado, ¿no? Porque no es que si el profesor dijo y yo inmediatamente llevar y pedir en un centro o en un sitio, porque eso no es, claro, no es así. No se debe hacer de esa forma, sino pasar toda la evaluación, ¿no? Y ya el profesional determinará si es o no lo es. En el caso de que lo es, lo que en IMLA lo que generalmente se realiza es primero se hace la atención con las terapias, ¿no? Conductual, de atención, concentración, dependiendo, como les digo, de la edad. Posteriormente, de acuerdo a evolución, ¿no?, es que puede pasar a una medicación, y edad, ¿no?, a una medicación, ¿no? Eso es de repente la forma en cómo se procede, ¿no? Ahora, los padres, sí, obviamente que el profesor va a estar, el profesor, de repente la psicóloga que hace un screening nada más de la población, ¿no?, del colegio, puede exigir, puede pedir. Claro, una evaluación sí se puede exigir, sí se puede pedir, y el padre tiene que realizarlo, porque también es preocupante ver a su hijo, porque no solamente lo va a ver en el colegio, si es que es realmente una hiperactividad, lo va a ver en su casa, lo va a ver con los amigos, lo va a ver en todo momento. Entonces, sí, de repente esa llamada del colegio sí debería generar en el papá una mayor atención hacia el hijo, ¿no?, hacia el caso, y buscar qué es lo que le está pasando al niño, ¿no? Que podría ser otra cosa también. También, porque, ¿no?, a veces es encubierto. Muchos chicos llegan con problemas de falta de atención, pero en realidad el problema de fondo es otro, ¿no? Ya son otros diagnósticos, etcétera. Pero como también puede ser un TDAH.
Claro que Entonces, sí. se tiene que tener mucho cuidado y mucho ojo, ¿no? Con los pequeños, ¿no? Y ahora que los mandan desde tan chiquititos. Abordamos al niño en todos los enfoques. Ahora, ¿por qué se produce esto? En realidad es una inmadurez a nivel cerebral, ¿no? De la parte prefrontal del cerebro, básicamente. Entonces, en esta parte prefrontal incluye conexiones sinápticas donde participa un neurotransmisor. En este caso, en la parte prefrontal, llamado dopamina. Este neurotransmisor es insuficiente en el circuito de neuronas en la parte frontal, sobre todo izquierda. Es como que la irrigación no llegase. Podría decirse. Llega, pero es lenta y es insuficiente. ¿Ok? Entonces, a la falta de dopamina comienzan los periodos bajos de atención. O el exceso de dopamina también, la hiperactividad motora y verbal que se presenta muchas veces en los niños, ¿no? Entonces, es un tema básicamente de no es una enfermedad, sino una condición. Es una condición, ¿okay? exactamente. Para aclarar. Estamos tratando, bueno, los especialistas están tratando de no llamar trastorno a un conjunto de características o síntomas que presentan algunos niños. Entonces, ya tenemos, pues no hay ningún daño cerebral en primer lugar. El neurólogo, al hacer el despistaje, encuentra que el funcionamiento neurológico está completamente intacto. Lo que sucede es una inmadurez de algunas zonas del cerebro, ¿no? Y bueno, hay diferentes niveles también. Bueno, ahí está la diferencia y para eso es el diagnóstico, ¿no? Para eso sirve el diagnóstico. Exacto. Como para identificar el tipo de problema que pueda presentar un niño que de verdad tiene el problema de hiperactividad o de déficit de atención, que también son, como tú bien señalas, ¿no? Es una condición, no es una enfermedad que necesita tal o cual medicina y que se cura. No se cura tampoco. ¿No? Uno vive con esto para toda la vida, pero el entorno familiar y educativo es importantísimo para que esta calidad de vida en el niño y en el adolescente sea lo mejor posible. ¿No? Por eso es que es importantísimo la detección temprana, el que los maestros estén informados en primer lugar. Los padres muchas veces llegan desorientados y no saben qué pasa con su niño. Entonces o son muy permisivos o son muy rígidos. Exacto. Y no contribuyen a que se configure bien este cerebro. Porque también es cierto que hay una condición genética, ¿no? Se habla mucho, todavía no se conoce el gen que transmite esta condición, pero los estudios longitudinales demuestran pues que padres, niños hiperactivos que tienen, generalmente se estudia o se coinciden que los padres también son hiperactivos o tienen un déficit atencional, o de repente un tío o el abuelito o el primito, ¿no? Que también hace el salto generacional. Que también hace el salto generacional. Entonces empezamos por entrevistar al padre también y preguntarle cómo fue el de niño, ¿no? Cómo fueron sus estudios, cómo era a nivel familiar, ¿no? Básicamente entramos en todos los campos para poder ver de qué tipo de dificultad con comorbilidad puede presentar este niño, ¿no? Puede tener déficit de atención con hiperactividad o no. Claro. O puede ser más de tipo desatento con impulsividad. En realidad los casos de hiperactividad son menores. Se diagnostica y se sobrediagnostica mucho, porque el síndrome de déficit de atención viene generalmente con predominancia en la desatención y en la impulsividad en un 12% y con hiperactividad en un 3%. Entonces ahora, actualmente, se está sobrediagnosticando a este grupo de niños, ¿no? Hay el grupo que presentan estos síntomas o estas características, pero que no lo son. Que no lo son.